Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Karen y esto es Soy PM. Si te gustan mis videos, por favor, dale click a suscribirte, dale click a la campanita para que sepas cuando estoy publicando nuevos videos y dale like y comenta mis videos. Y es que hoy hablaremos de secuenciar las actividades del proyecto, un proceso del grupo de planificación y del área de conocimientos del cronograma. Hablaremos de adelantos, retrasos entre actividades, hablaremos de la relación que existe entre las diferentes actividades de nuestro proyecto, hablaremos de las dependencias de esas actividades. Así que quédate hasta el final del video porque está súper bueno. En este proceso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar y a documentar la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones de nuestro proyecto y los supuestos del proyecto. En el proceso anterior, definir las actividades del proyecto, que te dejo enlazado acá arriba, teníamos que una de las salidas de ese proceso era la lista de actividades con sus atributos, por lo que ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos todas esas actividades, también tenemos nuestro listado de hitos, que al igual que la lista de actividades, también es una salida del proceso definir las actividades. Para poder identificar la relación entre las actividades y el orden en que deberían ejecutarse las actividades, vamos a necesitar una serie de técnicas y herramientas. Y vamos a empezar hablando de la diagramación por precedencia, que es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para identificar la secuencia en que se deben ejecutar esas actividades que ya habíamos identificado. Esta técnica es utilizada en el método de la ruta crítica, que también definiremos en el siguiente proceso. Las actividades se muestran a través de casillas o rectángulos que las llamaremos nodos. Están gráficamente enlazadas por una o más relaciones lógicas para mostrar la secuencia en que esas actividades deben ser ejecutadas. Este método de diagramación por precedencia es usada por la mayoría de los paquetes de software de gestión de proyectos. No vamos a hablar de marcas, pero son muy conocidos. Antes de empezar, debemos definir dos cosas fundamentales y que pueden ser obvias, pero mejor comentarlos, no nos cuesta nada. Tenemos actividades predecesoras y actividades sucesoras. Una actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente en un cronograma. Y por otro lado, una actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un cronograma. También es importante saber que cada actividad, excepto el primero y la última actividad, deberían estar conectadas con al menos un predecesor y un sucesor en una relación lógica apropiada. ¿Cómo construimos un diagrama PDM? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la lista de actividades y las relaciones entre sí. Creamos nuestro nodo de inicio. Dibujamos las flechas desde el nodo de inicio hasta el nodo de la primera actividad que habíamos identificado. Secuencialmente vamos organizando todas las actividades desde el nodo de inicio y vamos repitiendo ese proceso para todas las actividades sucesoras. Creamos nuestro nodo final y chequeamos. Eso es lo que haríamos en el examen. Una vez sabemos esto, podemos explicar la relación que puede existir entre cada una de esas actividades. Pues tenemos la primera, que sería final a inicio, FS. La actividad sucesora B no podría comenzar hasta que no se haya concluido la actividad predecesora A. En el ejemplo 2, tenemos una relación inicio a final, SF. Aquí la actividad sucesora B no puede finalizar hasta que haya comenzado la actividad predecesora A. En el ejemplo 3, tenemos la relación inicio a inicio, SS. Acá, como podemos ver, la actividad sucesora B no puede comenzar hasta que haya comenzado la actividad predecesora A. En el ejemplo 4, tendríamos la relación final a final, FF, donde la actividad sucesora B no podría finalizar hasta que haya concluido la actividad predecesora A. Para poder identificar cuál es la relación entre las actividades,
necesitamos saber los tipos de dependencia entre cada una de esas actividades. Y tenemos 4 categorías. ¿Y estas dependencias cómo las vamos a identificar? Pues con una de las entradas que es la línea base del alcance, específicamente el enunciado del alcance. También podemos obtener información de los factores ambientales de la empresa que nos ayudan a identificar esas dependencias. Las dependencias entre actividades pueden ser caracterizadas por los siguientes atributos: obligatorias o discrecionales, internas o externas. Entonces, tenemos que solo 2 de cada tipo pueden ser aplicadas al mismo tiempo a una actividad. Entonces tendríamos dependencias discrecionales externas, dependencias discrecionales internas, dependencias obligatorias externas o dependencias obligatorias internas. Esos son como los matches que tenemos que hacer. Las dependencias obligatorias también le podemos llamar lógica dura o dependencias duras. Es decir, no te puedes escapar de ellas. Las dependencias obligatorias son las requeridas legalmente, bien sea por un contrato, o las inherentes a la naturaleza del trabajo que estamos ejecutando. Las dependencias obligatorias a menudo implican limitaciones físicas. Por ejemplo, no puedo hornear la tarta sin hacer la mezcla. O como un proyecto de construcción, no puedes levantar la estructura hasta que no construyas los cimientos. O en un proyecto de electrónica, donde es necesario haber construido un prototipo para poder probar el software, por ejemplo. Dependencias discrecionales. Y también a estas les podríamos llamar lógica preferida, lógica preferencial, lógica blanda. Y las dependencias discrecionales quedan a nuestra discreción. Estas dependencias se establecen con base al conocimiento de las mejores prácticas de la industria donde se lleva a cabo tu proyecto. Y se requiere una secuencia específica. Aunque existen otras secuencias aceptables, acá el equipo del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son discrecionales. Y aquí un factor súper importante serían los activos de los procesos de la información, porque nos pueden dar pistas de qué dependencias pueden ser discrecionales. Al otorgarnos, por ejemplo, templates, información histórica que nos diga que un proyecto similar ha funcionado mejor una u otra forma de hacer algo. Por otro lado, tenemos dependencias externas. Por regla general, estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto, porque como su nombre lo indica, son externas, son exógenas al equipo del proyecto. Y esto no quiere decir que está fuera de la empresa, puede estar dentro, pero fuera del alcance del equipo del proyecto. Por ejemplo, actividades subcontratadas, aprobaciones de agencias reguladoras para empezar algún trabajo. Este tipo de dependencias también son determinadas por el equipo del proyecto. Luego tenemos las dependencias internas. Y acá hablamos de la relación de precedencia entre actividades del proyecto y por norma general están bajo el control del equipo del proyecto. Es así que son controlables por el equipo. Hay otra técnica que se llama adelantos y retrasos. En el ejemplo 1 que te dejo aquí, tendríamos una relación final a inicio. Por ejemplo, podemos tener una necesidad de empezar una actividad después o antes de lo planificado y para esto introducimos esta herramienta adelantos y retrasos. En el ejemplo, imagínense que queremos retrasar el comienzo de la actividad B, 10 días, imaginemos. ¿Y eso cómo se representa? Se representa EFS final a inicio más 10. Ahora supongamos que queremos hacer la actividad B 10 días antes y a eso le llamamos un adelanto y se representaría con un número negativo, es decir, final a inicio menos 10, FS menos 10. Hay una entrada que no mencionamos antes, que es el plan de gestión del cronograma, que es común a todos los procesos del área de conocimientos cronograma, porque todos deben hacerse bajo esa guía, digámoslo así, bajo ese marco de referencia. Una vez que hemos terminado, obtenemos el diagrama de red del cronograma del proyecto. Esa es una salida de este proceso y es una representación gráfica de las relaciones lógicas de todas las actividades que hemos definido, que hemos identificado. Es decir, tendríamos una representación gráfica de cómo las actividades están relacionadas entre sí. Esto normalmente se hace con un software de gestión de proyectos, no se hace a mano, pero en el examen necesitas saberlo y lo vas a hacer a mano. Las actividades que tienen múltiples actividades predecesoras le vamos a llamar rutas de convergencia y las que tienen múltiples actividades sucesoras indican una divergencia. Las actividades con divergencia y convergencia
tenemos que saber que corren un mayor riesgo, ya que son afectadas por múltiples actividades o pueden afectar múltiples actividades. Otra salida de este proceso son actualizaciones a los documentos del proyecto. ¿Y qué puede verse afectado una vez que secuenciamos las actividades? Bien, al realizar todo este análisis y obtener el diagrama de red del cronograma, pueden variar los atributos de las actividades, porque podríamos haber descrito una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo predecesor o sucesor, así como también adelantos o retrasos, relaciones lógicas que podrían cambiar al llegar a este proceso, por lo que sufriría actualizaciones. Al secuenciar las actividades, también podría verse afectada la lista de actividades. También podríamos actualizar el registro de supuestos, ya que secuenciar las actividades puede dar lugar a riesgos individuales del proyecto que pueden impactar el cronograma del proyecto. Y los hitos también pueden verse impactados por los cambios en relaciones entre las actividades del proyecto durante la secuenciación de las actividades. Espero que te haya quedado claro que secuenciar las actividades se trata de identificar y documentar la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia, teniendo en cuenta las asunciones, las restricciones de nuestro proyecto. Espero que te haya gustado el video de hoy, espero que te haya quedado muy claro este proceso tan importante, definir las actividades, un proceso de planificación del área de conocimientos de tiempo, de cronograma. Si te gustó mi video, por favor dale like, comenta y no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campana para que sepas cuando estoy publicando nuevos videos.